El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Te propongo un ejercicio. Intenta recordar en qué se han centrado las marcas en los últimos años. ¿Cuál ha sido el ámbito al que más recursos y medios han destinado? ¿Qué es lo que más han publicitado y qué es lo que más han intentado vender? ¿Verdad que te viene a la mente la amortiguación, la media suela? ¿Qué marca no anuncia su media suela como la que más energía retorna o la más amortiguada, incluso la que menos riesgo de lesión tiene? Por no hablar de todos los esfuerzos y pruebas que se han hecho con las placas de carbono y que al final todas las marcas han acabado por pasar por el tubo, por decirlo en cristiano. Y es que nadie ha querido quedarse atrás, quizás sin ser conscientes de que ya estaban atrás, siguiendo la estela de Nike, les guste o no. Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida otra semana más al Laboratorio de Juan. Hoy te invito a conocer una marca que casi cualquier corredor, ciclista o esquiador conoce. Se trata de BOA. Posiblemente, si es un poco friki, te sonará. Pero si ahora mismo no la ubicas o no sabes exactamente a qué se dedica, lo explico rápidamente. Es la marca que hace los cierres rápidos giratorios o los cierres micrométricos en botas de ciclismo, de running o snowboard. Los orígenes de BOA los encontramos en las montañas rocosas, en Estados Unidos, y fue un snowboarder quien descubrió que sería posible mejorar el ajuste de sus botas. Han pasado ya 20 años y actualmente, corredores, ciclistas, tenistas y casi cualquier deportista conoce la marca y su producto. Hasta hace relativamente poco el calzado se vinculaba únicamente a la comodidad y normalmente nosotros, los deportistas, asociamos comodidad también a ajuste. Y fíjate, ajuste, algo que todos notamos que es difícil de describir, pero que sin embargo sabemos sentir y percibir. Lamentablemente esta sensación muchas veces se queda en un plano inferior o incluso eclipsada por la tremenda tecnología o el último y revolucionario compuesto de la media suela. Pero si te pregunto, ¿qué es para ti ajuste? ¿Qué me dirías? Posiblemente responderías bloqueo, que no se mueva el talón, que el pie no se desplace en exceso. Van por ahí los tiros, posiblemente, ¿verdad? Pues esa es la misión de BOA, investigar qué aspectos del rendimiento mejoran con el ajuste. Como he dicho antes, han habido grandes avances en cuanto a la adherencia de las suelas, el gran salto en el rendimiento de las medias suelas, tanto para ayudar al retorno, para buscar las mejores prestaciones, como para aumentar la comodidad en una mejor amortiguación, más suave y duradera, también más estable y a la vez más ligera. BOA ha centrado su trabajo en entender cómo construir zapatillas en las que realmente se pueda aprovechar ese potencial, y lo ha hecho posible creando sinergias con los principales fabricantes de calzado deportivo. Yo he probado zapatillas que podrían haber dado mucho más de sí, pudiendo aprovechar un buen taco, una buena suela en una bajada, y por falta de ajuste y por tanto de confianza, no he podido exprimir ese modelo. Por eso mismo, la prioridad en BOA es definir el buen ajuste y cómo influye en el rendimiento del atleta, y por tanto, es imprescindible validar qué efectos tiene el diseño de la parte superior en ese rendimiento. Evidentemente no es tarea fácil, y ahí es donde entran las pruebas en su propio laboratorio, además de otros estudios financiados, eso sí, por la propia BOA, y llevados a cabo por la Universidad de Denver, en Colorado. Aspectos esenciales sobre el ajuste. Como bien sabes, nuestros pies durante el ejercicio van cambiando por mil factores, ya sea por la propia dilatación o por la posición e incluso frecuencia de la zancada. Por eso es tan importante que el calzado se adapte a esos cambios, para que repercuta en el rendimiento. A esto se le suele llamar ajuste dinámico. Por otro lado, correr por senderos técnicos requiere una mayor concentración que correr por asfalto, ya que estamos alterando constantemente la colocación planificada de los pies, en lugar de lo rutinario y monótono que puede resultar en el asfalto. Por eso, unas zapatillas que nos recojan de forma eficiente el pie reduce la diferencia de dónde creemos que puede aterrizar el pie de dónde realmente lo hará. Para ello, BOA diseñó el triple panel, como podemos ver en modelos como la nueva, la Sportiva Cyclone, además de otros modelos con envoltura en forma TX. De este modo, se limita el movimiento.
Desde hace ya algún tiempo estamos viendo uppers con una construcción tipo calcetín. Con esta estructura notamos como la parte superior se adapta al pie y esto a su vez da una retroalimentación a todo el conjunto. El problema viene cuando la parte superior tipo calcetín no va acompañada de un ajuste contundente, sobre todo en los movimientos laterales. Por ponerte un ejemplo sería la Adidas Ultraboost 20 y especialmente de la 19 hacia atrás. ¿Qué sucede? Que el movimiento del cuerpo, causado en parte por las inercias y los apoyos forzados, domina ese upper y por tanto nuestro pie se desliza de un lado a otro provocando fricción y en consecuencia el efecto quemazón. Además, y ya hablando en términos de rendimiento, en pérdida de transmisión de potencia. Es decir, que esta parte superior ayuda a limitar esos movimientos más allá de nuestras capacidades a nivel musculoesquelético. En tema de ajuste hay diferentes áreas donde se hace especialmente relevante. En primer lugar, una zapatilla con buen ajuste conecta con mayor eficiencia el pie con la media suela. En segundo lugar, la presión constante en la parte superior, en el empeine, permite una mayor propiocepción, haciendo que el atleta pueda dirigir la fuerza de forma más efectiva. ¿Cómo se hacen las pruebas y desde producto? Antes de nada, el equipo de desarrollo trata de identificar los beneficios que se buscan en un sector determinado. En base a eso se estudian y seleccionan los movimientos habituales del atleta en esa actividad. Para ello, disponen de un laboratorio de 250 metros con todos los medios técnicos, además de un circuito exterior que hace un bucle de 1 kilómetro con 70 metros de desnivel. Para los test utilizan plantillas sensibles a la presión bajo los pies y almohadillas dorsales para el empeine, por ejemplo. El primer estudio piloto se hace con entre 10 o 20 participantes que prueban diferentes configuraciones o prototipos, y de aquí pueden salir dos opciones. La primera opción es que si los estudios tienen buena pinta, avanzan hacia un estudio de validación a mayor escala, en este caso con un equipo de investigación externo. Este punto es interesante porque este grupo externo podría o debería estar libre de sesgos que avalen o no ciertos datos. Y la segunda opción es que si los resultados piloto no han salido según lo esperado, dan marcha atrás, vuelven a la mesa de dibujo hasta encontrar la fórmula correcta. El siguiente paso es la prueba de rendimiento. Son 2 pruebas de 1 semana de duración con 5 o 6 personas. Estos atletas han de replicar los movimientos de ese primer estudio de validación en función de la actividad que se estudia, claro está. Y puede ser tan variada como desde unos golpes con palos de golf, si es una zapatilla para jugar al golf, como los movimientos o desplazamientos cortos e intensos, si la zapatilla es para running o trail running. Una prueba muy interesante y curiosa es cuando colocan marcadores reflectantes en las articulaciones y segmentos claves en el cuerpo. Con esto, los atletas tienen que realizar 4 movimientos muy concretos a la mayor rapidez y con la mayor fuerza posible. Con ello, pueden verse datos como por ejemplo el tiempo que necesitan para cambiar de dirección, el tiempo de frenado, tiempo en fase de propulsión, el tiempo de contacto en cada paso, la cantidad de fuerza aplicada y dónde se aplica esta fuerza en el zapato. En resumen, se analizan los movimientos y fuerza del tobillo, rodilla y cadera durante saltos con contramovimiento. Y aquí es donde ven el rango de movimiento de las articulaciones. Por tanto, el ajuste puede contribuir a la precisión, que el pie se mueva menos dentro del zapato y por tanto que ese movimiento entre articulaciones sea menor. Todos los resultados que obtienen los engloban o centralizan en 3 conceptos esenciales como son 1. Agilidad, velocidad, 2. Resistencia, salud y 3. Potencia, precisión. Conclusiones y opinión. De todo lo que he comentado hasta aquí, sus estudios, test y pruebas, sale su famoso y para algunos sorprendente estudio que vimos publicado hace poco en el que informaban que podía haber una mejora del 9% del rendimiento, aunque realmente, si lees el estudio completo, la franja era del 3 al 9%, pero hay que situarlo en su contexto, ya que hablar como una mejora a nivel general del rendimiento puede llevar a confusión. No pretendo ni mucho menos polemizar sobre ningún estudio de profesionales tremendamente preparados como ingenieros, médicos deportivos y técnicos en biomecánica, ni mucho menos. No es la misión de este programa, ni mis conocimientos en ese ámbito me permiten cuestionarlo, pero sí es cierto que abre un debate bastante interesante. Es posible que quizás pueda resultar más claro y transparente ser más específicos explicando en qué consiste exactamente ese 3 o 9%. Por ejemplo, una mejora en el tiempo en la fase de impulso o una mejora en la reducción en los tiempos en apoyos laterales. ¿Me entiendes por dónde voy, verdad? Fíjate, esta semana comentando con un buen amigo que estaba preparando este tema para el podcast, comentábamos que claro, hablar de esa mejora en el rendimiento de un 9% es una barbaridad.
Pondré como ejemplo la mediasuela con placa de carbono incorporada con la que según Nike se ha mejorado un 4%. Aquí sí que se han visto mejoras reales en los resultados de los atletas en asfalto y con unos tiempos bastante inferiores respecto a corredores que no llevan esas 4% y que se quejaban de competir en inferioridad. Es decir, es constatable esa mejora con un elemento que nos tiene en contacto con el suelo como es la espuma de la mediasuela, ya sea con carbono o sin él, y que ofrece un rebote o un retorno en cada zancada. Otro ejemplo, algo más transgresor. ¿Qué mejora tenían los atletas dopados con EPO? ¿Un 7%? Y estamos hablando de algo que va directamente al organismo del atleta. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿puede un sistema de ajuste, no la zapatilla entera, sino un sistema de ajuste, ofrecer esa mejora del 9%? Ahí dejo esa reflexión. Para finalizar, pregunté a Hilke Badagruber, manager marketing de BOA, qué aumento de precio tiene un modelo que decide implementar el sistema BOA en su zapatilla. Y me contestó que realmente no se puede hablar de un coste adicional, ya que BOA Fit System está integrado en todo el concepto del zapato. Pero seguro que el precio es un poco más alto, por eso BOA se centra principalmente en productos de alto rendimiento donde el ajuste importa. Otro punto interesante y también motivo de debate es, ¿cuándo un cierre BOA encaja en un producto? ¿Cuándo está justificado y es defendible? ¿Y cuándo puede responder más al propio diseño, que ya sabemos que cada día tiene más y más importancia, y cuándo a la mejora desde el punto de vista más pragmático? Por ejemplo, ¿sería adecuada para una zapatilla para un terreno escarpado y técnico? ¿O para un modelo pensado para barro y terreno húmedo, como por ejemplo C-Gama? ¿Sería práctico este sistema? Yo creo que si en una carrera se nos rompe el cordón de una zapatilla convencional, cosa posible aunque poco probable, siempre podremos rehacer un nudo, reducir el número de ojales por donde pasa el cordón e intentar hacer una lazada aunque sea más corta. En terreno con barro, pocos o ningún problema vamos a tener con los cordones tradicionales, pero ¿y con este tipo de cierres? Si en carrera se nos rompe o le damos un golpe con una piedra en una zona técnica, vamos a tenerlo difícil. Y si con el barro se nos atasca, pues también puede ser un problema. Fíjate, voy a ponerte un ejemplo. La mochila que llevé al último maratón de sables llevaba ese sistema. Cierto que no era BOA, pero era también con cierre micrométrico. Y con la arenilla y el polvillo del desierto, en una de las últimas etapas, se me atascó, con lo que no podía apretarlo ni aflojarlo. No me representó ningún problema porque podía ajustarme la mochila con los cierres de pecho, pero ¿qué hubiese pasado de ser una zapatilla, que va siempre mucho más cerca del suelo que una mochila? Por tanto, me parece un sistema tremendamente efectivo, pero hay que entender dónde puede ser práctico y dónde puede estar de más. Y hasta aquí este programa, que ha sido un poco intensito, lo reconozco, especialmente en algunos términos, pero espero que te haya resultado interesante. Si es así, espero tus valoraciones en Apple y el resto de plataformas, o puedes compartirlo si crees que puede ser de interés. Y solo me queda darte muchas gracias por tu tiempo dedicado a este programa. Te espero el próximo martes. Que tengas una buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.